Entonces hoy es viernes 7 de octubre del año 2022. Son las 5:03 p.m. hora de México. Y hoy día vamos a continuar con esta introducción al compendio de la Abhidhamma, introducción a la Abhidhamma, que hemos comenzado anteriormente. Yo voy a proceder a compartir la pantalla. Entonces, esa es la presentación que estamos utilizando. Y vamos a ir a la lámina correspondiente. Entonces, en la clase anterior, nosotros yo creo que terminamos estudiando el significado de la palabra, de la voz Abhidhamma. Eso lo explicamos en la clase anterior. O sea que el prefijo Abhi tiene dos significados. Eso que supera y que se distingue. Y Dhamma aquí significa la canasta de los discursos. Entonces el Abhidhamma es eso que supera la canasta de los discursos y eso que se distingue de la canasta de los discursos. En la clase anterior explicamos eso. Y entonces hoy día vamos a continuar con una sinopsis sobre los libros canónicos de la Abhidhamma. O sea, nosotros somos muy afortunados que tenemos los 7 libros canónicos intactos en la tradición Theravada. Y esos son los nombres en Pali en la primera columna. Entonces el primer libro es el Dhamma Sangani, que se puede traducir como enumeración o listado, compilación, Sangani, de Dhammas. O sea, si quieren lo pueden traducir como fenómenos, pero Dhammas se refiere a todos los fenómenos condicionados y también al elemento incondicionado. Ese es el significado de Dhamma en este contexto y también se puede referir a los conceptos. O sea que por eso el término Dhamma. Entra todo. Ahí entra todo, incluso ahí en las matrices que vamos a ver ahora, sí es importante estudiar esto basándonos en el antiguo comentario. Y el segundo libro de Abhidhamma es el Vibhanga, que es el libro del análisis. O sea, ya después les voy a mostrar. Y el tercer libro es el Dhatu Kata, que es exposición o el discurso sobre los elementos. Son distintos nombres. Dhatu en este contexto se refiere a cierto tipo de dhammas. Y el cuarto libro es el Puggalapanyati, que son los conceptos de individuos. Y el quinto libro es el Kathavatu, que como mencionamos anteriormente, este es un libro que se agregó en el tercer gran concilio y que tiene una especie de listado de las doctrinas divergentes de la doctrina Theravada y la refutación de acuerdo con la ortodoxia Theravada. O sea, el quinto libro fue un libro agregado en el tercer concilio. Y después tenemos el Yamaka, que es el libro de pares, y después tenemos el séptimo libro, que es el Pata, que es el libro de relaciones condicionales. O sea que nosotros en la tradición Theravada somos afortunados de tener el Abhidhamma intacto. O sea, no hay ninguna otra tradición budista que haya preservado los libros de Abhidhamma en una lengua originaria de la India. Nosotros vamos a ver después que hay un canon, una canasta de Abhidhamma en chino, pero eso es algo que fue traducido posteriormente, ¿no?, de la escuela Sarvastivada. Pero nosotros tenemos realmente todo eso, es un tesoro que la tradición Theravada haya logrado preservar la canasta de la vida. Y ahí ustedes tienen, esa es la biblioteca del Dhamma Vihara. Entonces,
nosotros tenemos en la columna de la izquierda tenemos los 7 libros de Abhidhamma en la edición de la Pali Text Society, en el alfabeto Pali romano. Y ahí a la derecha la foto, es una foto de aquí de la estante de la biblioteca, que tienen también los 7 libros de Abhidhamma. Son más de 7, porque, por ejemplo, el Dhammasangani es el número 18, el Vibhanga es el número 19, el Dhatu Kata es el número 20, el Kata Bhattu es el número 21, pero el Yamaka ya tenemos 3 volúmenes en la edición del Sexto Concilio. Entonces 22, 23, 24 es el Yamaka. Y el Patana son 5 volúmenes en la edición del Sexto Concilio. O sea, de que es el número 25 hasta el número 29. O sea, el Patana es el libro más voluminoso de todo el canon, en realidad, ¿no? Y si ustedes van a la página de buddhispano.net, entonces ustedes tienen acceso a los 7 libros del Sexto Concilio en el alfabeto Pali romano. O sea que esos 7 libros que están ahí en Pali alfabeto birmano, si ustedes quieren, pueden accederlos en Pali en alfabeto romano. Y por supuesto que hay otras ediciones. Por ejemplo, la edición de Sri Lanka que se llama Buddha Jayanti. Y también está la edición de Tailandia. Pero nosotros nos valemos de la edición del Sexto Concilio, que es la mejor edición, ¿no? Entonces son los libros aquí tengo, por ejemplo, este es el Dhammasangani, el primer libro de Abhidhamma en la edición de la Pali Text Society, y este es el Vibhanga en la edición de la Pali Text Society, que están en la biblioteca del Dhammavihara. Ok. Ahora vamos a hacer una especie de relevamiento muy corto sobre cada uno de los 7 libros de Abhidhamma. Entonces el primero se llama el Dhammasangani. Entonces este es un libro fundamental, el primero. O sea, aquí hay 3 libros fundamentales si ustedes van a estudiar Abhidhamma, después de estudiar el compendio, que son el Dhammasangani, el segundo que es el Vibhanga, que también es muy importante, y el Patana. O sea que uno no quiere disminuir a los otros, ¿no? Lo que pasa es que el Dhammasangani y el Patana están ligados, el primero y el séptimo, porque las condiciones del Patana se aplican a todos los elementos de las matrices. Ahora les voy a explicar del Dhammasangani. O sea, de que para poder estudiar el Patana como está canónico, uno tiene que estudiar primero el Dhammasangani, ¿no? Ahora, entonces el Dhammasangani es el manantial de todo el sistema. Esto está en Introducción del Compendio de la Abhidhamma, que es de segunda edición, pero bueno, ustedes tienen acceso en el archivo PDF a la introducción ahí, donde todo esto que estamos leyendo está tomado de introducción. Entonces, el Dhammasangani podría traducirse como enumeración de fenómenos, y de hecho este tratado se empeña en compilar un catálogo exhaustivo de los componentes últimos de la existencia. Ahora, vamos a hacer una digresión corta. El Buda, si ustedes recuerdan el momento de su iluminación, el Buda en realidad lo que descubre el Buda son, normalmente ustedes le van a decir el Buda descubrió las 4 nobles verdades, pero también eso nosotros podemos explicarlo de una manera diferente. Nosotros podemos decir de que el Buda descubrió los componentes finales de la realidad y cómo esos componentes finales de la realidad se relacionan entre sí para formar el mundo que nosotros vemos y después conceptualizamos, ¿no? Entonces lo que hace el Dhammasangani es compilar precisamente todos estos componentes finales de la realidad de distintas perspectivas.
¿no? Y si ustedes quieren entrar un poco más en Lama Sangani, o sea, ahí hay un video que hace muchos años yo preparé, que se llama Explorando el Lama Sangani, que es de 46 minutos, ¿no? Entonces ahí ustedes en 46 minutos pueden, o sea, más o menos tener una idea de lo que es el Lama Sangani. Ahora nosotros no podemos entrar en eso. El propósito de estudiar el compendio de la Abhidhamma y terminar el compendio de la Abhidhamma es poder estudiar el Lama Sangani y los otros libros canónicos de la Abhidhamma. Normalmente eso es el procedimiento que se sigue, por ejemplo, en Myanmar, que es, yo creo que, el único país donde se estudia asiduamente el Abhidhamma. O sea que en Birmania primero estudian el compendio y después, no todos los monjes, pero después los monjes van a estos monasterios que son centros importantes de aprendizaje, y entonces ya ahí aprenden, digamos, por ejemplo, los libros de Abhidhamma, ¿no? El primer libro. Entonces ya los monjes que tienen esos estudios tienen el título de Abhivamsa normalmente. O sea, por ejemplo, el venerable Usilananda era Usilananda Vivamsa, ¿no? Entonces esos ya son monjes mayores en el sentido de lo que han estudiado, ¿no? Si uno sigue, no va a esos monasterios, entonces uno, por supuesto que se va a saber esto. Los monjes normalmente se saben de memoria este libro, en Myanmar. Y también, bueno, por ejemplo, el Kachaya no se lo sabe de memoria. Eso cualquiera. O sea, no tiene que tener ningún título. O sea que nosotros estamos lejos de eso, ¿no? Entonces, si ustedes quieren, pueden ahí ver ese video. En el PDF está el link. Entonces ahí tienen en 46 minutos más o menos una especie de exploración del primer libro de vida, ¿no? Entonces, ahora, vamos a ir leyendo porque aquí es muy buena la introducción de este libro. Comenzando, entonces, el Dhamma Sangani tiene un... Lo que pasa es que la edición del Sexto Concilio es mucho mejor. Tiene, o sea, lo que se llaman matrices. Matrices son listas de dhammas. Entonces el Dhamma Sangani tiene tres matrices. Una matriz es de triadas y después tiene dos matrices de diadas. Triadas son tres cosas, ¿no? Diadas son dos cosas. Entonces las matrices de diadas, hay dos matrices de diadas. Una matriz de diadas de la Abhidhamma, que si mal no recuerdo son 100 diadas, y una matriz de diadas de los sutras. Pero primero está una matriz de triadas, ¿no? Que son 20 y tantas. Entonces, la primera triada, por ejemplo, para que ustedes más o menos tengan una idea, dice que hay Kusala Dhamma, que son damas sanos, Akusala Dhamma, que son damas insanos, y Avyakata Dhamma, que son damas que no son ni sanos ni insanos. Entonces, esa triada, en realidad, es una triada totalmente inclusiva. O sea, hay triadas que son inclusivas y hay triadas que no son inclusivas, ¿no? Entonces, la primera triada en realidad abarca todo lo que existe en el universo, ¿no? O sea, no queda nada afuera, porque hay damas sanos. Entonces, dentro del libro del Dhamma Sangani se definen qué son los damas sanos, ¿no? Y después hay damas insanos y ahí se definen todos los damas insanos. Si tú me haces un favor, me traes ese folder gris que está en el medio. Y después hay ese.
O sea, todo este folder que tengo aquí es para poder estudiar, digamos, las triadas del Lama Sangha, ¿no? Ahora les voy a explicar un poco eso. Entonces hay damas que no son ni sanos ni insanos. Y entonces, ¿cuáles son los damas que no son ni sanos ni insanos? Entonces, los damas que no son ni sanos ni insanos son los damas que son resultantes, o sea, hay conciencia y factores mentales resultantes. Los damas funcionales, o sea, hay conciencia y factores mentales que son funcionales. Toda la materia, desde el punto de vista de la realidad última, está incluido ahí. Y el elemento incondicional. Entonces, todo eso que corresponde a la primera triada se explica en detalle dentro del libro del Lama Sangha. Entonces, para que ustedes entiendan cómo funcionan las matrices estas, entonces las matrices es como un listado de damas. Sí. Dijo resultantes funcionales, materia y elemento incondicional. Sí, el nirvana. O sea, el nirvana. Sí. Como ni sano ni insano. Sí, avyakata en Pali significa indeterminado. Indeterminado significa que está indeterminado como sano o insano. O sea, todo lo que no es ni sano ni insano es avyakata. Entonces todo, o sea, que prácticamente todo lo más está ahí, ¿no? Entonces, el Dhammasangani enfoca el estudio de los Dhammas desde distintas perspectivas. Entonces, por ejemplo, esa primer triada, o sea, entonces para entender qué son los Dhammas sanos, entonces uno tiene que ir al capítulo 1, tiene que ir al capítulo 3, tiene que ir al capítulo 4. Entonces, y ahí, si ustedes van a la edición del Sexto Concilio, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quieren yo les voy a compartir. Estos son las triadas, ¿no? Entonces hay 22 triadas. Entonces, ¿qué dice la primera? Kusala Dhamma, Avyakata Dhamma, ¿no? ¿No? Entonces, en la edición del Sexto Concilio, al lado de cada uno de los componentes de las triadas hay unos numeritos. No, aquí no están, pero si ustedes van a los libros del Sexto Concilio. Entonces, los numeritos son los números de párrafo dentro del libro donde uno puede entender y estudiar qué son los Dhammas sanos. Entonces, hay varios numeritos aquí. Entonces, uno sabe párrafo, no sé, 1000 y tanto. Entonces, lo que pasa es, a ver si me trae el Dhammasangani. ¿Qué número era? A ver si me lo trae. Entonces, en la edición del Sexto Concilio, Kusala Dhamma también tiene varios numeritos. ¿Qué número era? 18. A ver, ¿me lo trae, por favor? El burrito. Sí, está Dhamma. Entonces, nosotros tenemos, en la edición del Sexto Concilio, nosotros aquí ya tenemos en la matriz los números, los párrafos internos del libro del Dhammasangani, donde nosotros podemos estudiar qué es lo que es cada una de estas cosas. ¿Sí? Muy bien, ya lo aprendió. Aquí la buena noticia es de que Iván ya sabe leer Pali alfabeto birmano. ¿No? Entonces, por ejemplo, no importa que no sea chino esto, o cualquier cosa. Pero, por ejemplo, aquí ustedes tienen una serie de números. Por ejemplo, en el primer componente, en el segundo componente tiene una serie de números, ¿no? Si ustedes van a la página de Buddhispana, está en el alfabeto romano. Entonces, yo sé de que, por ejemplo, aquí, Kusala Dhamma, yo voy al párrafo 363. Entonces, yo abro aquí, voy al 363, ¿no? Del Dhammasangani. Aquí está, perdón. Por ejemplo, aquí está. Entonces, aquí en el párrafo 363 a mí me define lo que son los Dhammas sanos, Kusala, ¿no? Pero no solamente aquí, hay otros números de párrafos donde se define eso, ¿no? Entonces, cada una de estas triadas, ¿no?, enfoca los Dhammas de distintas perspectivas, ¿no? Entonces, estudiar esto directamente es muy difícil. Entonces, por esa razón, normalmente
uno tiene que empezar con el compendio. Entonces ya cuando empieza a estudiar con el compendio, entonces uno empieza, como dice, a caer a los 20, como dicen aquí, ¿no? Entonces ya más o menos después puede uno ir a estudiar el Dhammasangani, ¿no? Pero entonces el Dhammasangani tiene una matriz de triadas, que hay 22 triadas, y después hay matrices de diadas de la Abhidhamma y matrices de diadas de los suttas. Entonces leamos aquí qué dice. Entonces, son 4 capítulos, ¿no? Aparte de la matriz. Comenzando con la matika, el inventario de las categorías que sirve como estructura de todo el Abhidhamma, el libro está dividido en 4 capítulos. ¿No? O sea, están las matrices estas de triadas y 2 matrices de diadas, y después hay 4 capítulos. El primer capítulo, ¿no? Que es Chetupada Kanda, que se llama en Pali, que es el capítulo del surgimiento de la conciencia, o estado de conciencia, ¿no? Y ese es el capítulo más largo, que es prácticamente la mitad del Dhammasangani. En realidad el Dhammasangani no es tan largo, son como 300 páginas. Y entonces, el primero, estado de conciencia, ocupa aproximadamente la mitad del libro y desarrolla un análisis de la primera triada de la matika, estados sanos, insanos e indeterminados. Para este propósito, el libro enumera 121 tipos de conciencia, clasificados de acuerdo con su cualidad ética. ¿No? ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? Ok. Cada tipo de conciencia es analizado a su vez en sus estados mentales asociados, lo que son individualmente definidos. O sea que la conciencia surge siempre asociada con factores mentales. Entonces también en el Dhammasangani se estudian los estados mentales asociados con la conciencia, ¿no? Ahora, eso es lo único que dijo el primer capítulo. Ok, el segundo capítulo del Dhammasangani es sobre la materia, ¿no? Entonces, sobre la materia continúa la investigación de los estados éticamente indeterminados, porque la materia no es ni sana ni insana, ¿no? Enumerando y clasificando los distintos tipos de fenómenos materiales. O sea que ahí, en el segundo capítulo, uno estudia toda la parte de la materia, ¿no? El tercer capítulo, resumen, el nombre no es tan bueno, resumen, se llama Nikhepa Kanda. Ofrece una breve explicación de todos los términos de la matriz de la Abhidhamma y también de la matriz de los suttas. Ese tercer capítulo es muy útil, porque, por ejemplo, ¿qué son dhammas sanos? Por ejemplo, aquí, por ejemplo, les voy a leer la definición rápido en el tercer capítulo. Son las 3 raíces hermosas de no apego, no enojo y no ignorancia. Y los agregados asociados con estas 3 raíces hermosas de la sensación, de la percepción, de las formaciones mentales y de la conciencia, ¿no? Y la acción verbal, la acción corporal asociada con estas raíces, la acción verbal asociada con estas raíces hermosas y la acción mental asociada con estas raíces hermosas. Estos se denominan dhammas sanos. Esa es la definición, ¿no? O sea, en 3 líneas, 4 líneas del tercer capítulo, por ejemplo, de Dhammasana. O sea, de que no se tiene que estudiar, en el capítulo 1 se tiene que estudiar, no sé cuántas páginas para entender lo que son los Dhammasana. Pero, por ejemplo, aquí, en el capítulo 3, miren qué fácil está, ¿no? Y el capítulo 4 también hace lo mismo, pero es aún más breve, ¿no? Entonces, el capítulo 4 es lo que se llama la Ataka Kanda, sinopsis. Provee una explicación más condensada de la matriz de la Abhidhamma, pero en este caso no se explica la matriz de los suttas. Yo les dije que había 2 matrices de diadas, una de la Abhidhamma y una de los suttas. La matriz de los suttas de diadas solamente se explica en el capítulo 3. En el capítulo 4 solamente se explican las diadas de la Abhidhamma. Pero, por ejemplo, veamos la explicación. ¿Cuáles son los dhammas sanos? De acuerdo con el capítulo 4.
2 oraciones, una oración. Lo sano en los 4 planos. Eso es, imagínense eso del capítulo 4. ¿No? Claro, ¿qué es lo sano en los 4 planos? ¿Cuáles son los 4 planos? Por supuesto. El plano de los sentidos, el plano de la materia sutil, el plano inmaterial y lo no incluido, que es el plano ultramundano, ¿no? Entonces, por supuesto, pero mire qué cortito está eso, ¿no? O sea que si usted pasa el capítulo 4 ya se sabe. ¿Cómo se llama el capítulo 4? Se llama Atakata Kanda, se llama, que es, ahí lo traducimos como sinopsis, ¿no? Entonces son los 4 capítulos. Entonces la Abhidhamma, el Samasangani es muy, muy importante, ¿no? Porque ahí uno tiene todo, digamos, la explicación de los Dhammas, ¿no? Ahora, el segundo libro de la Abhidhamma, entonces estamos haciendo un resumen, es el Vivanga, ¿no? El libro del análisis. Y consta de 18 capítulos, ¿no? Cada uno de ellos contiene una exposición completa de lo siguiente. Por ejemplo, cuando decimos que la Abhidhamma se supera y se distingue el Dhamma de los suttas, por ejemplo, si ustedes quieren estudiar sobre los 5 agregados en los suttas, ustedes pueden, por ejemplo, ir al Samyutta Nikaya, ¿no? Una colección agrupada. Y ahí hay incluso Samyutta sobre... Pero las explicaciones ahí son muy cortitas. Pero si ustedes van ahí al capítulo sobre los agregados del Vivanga, entonces eso es una explicación muy completa. ¿Se recuerda la conferencia que dimos el viernes pasado sobre la sabiduría? ¿No? Que ahí la explicación de lo que es la sabiduría, bueno, o sea, no va a encontrar nada en la canasta de los discursos como está, digamos, en el segundo libro de Abhidhamma. Entonces, por eso en la Abhidhamma se trata todo, las realidades últimas, de una manera mucho más completa, mucho más extensa que en la canasta de los discursos. El origen condicionado también está. Entonces, agregados, bases sensoriales, elementos, las verdades, las 4 verdades, las facultades sensoriales, el origen condicionado. El origen condicionado se trata tanto en los suttas pero también, o sea, cómo se trata aquí es mucho más completo. Los 4 fundamentos de la atención que vamos a tener en el retiro ahora, ¿no? Sobre los 4 esfuerzos supremos, los 4 medios de realización, los 7 factores de la iluminación, el óctuple sendero, las llanas, las Brahma Viharas, ¿cómo se llama? Los ilimitados también se llama, ¿no? Metta Karuna, amor benevolente, compasión, alegría altruista y ecuanimidad. Sobre los preceptos, sobre los 4 conocimientos analíticos, los distintos tipos de conocimiento. Y esos puntos menores, o sea, un inventario de las impurezas mentales. Y hay un capítulo que se llama Dhamma Hadaya, que es el corazón del Dhamma, ¿no? Y ahí tienen una especie de explicación de toda la cosmología budista, ¿no? En el retiro que tuvimos en julio, ¿no? O sea, hasta ahí mucha información sobre, por ejemplo, los planos de existencia, los periodos de vida en los planos de existencia, está tomado del segundo libro de vida. O sea que este es un libro muy importante también, ¿no? Y si ustedes quieren explorar el Vivanga en 70 minutos, ahí tienen un video, ¿no? Así que entonces ahí se explican más o menos los capítulos y todo. Ok. La mayoría de los capítulos del Vivanga constan de 3 subsecciones: un análisis de acuerdo con la metodología de los suttas, un análisis de acuerdo con la metodología de la Abhidhamma propiamente dicha, y una sección interrogatoria que aplica las categorías de la matriz del Samasangani al tema bajo investigación. O sea, que como ustedes ven, están los libros,
todo ligado. Ok, se terminó. El Dhammasankara es como hacemos ese tour de la Ciudad de México, ahí uno pasa. ¿No? Y no se puede detener ahí. Si uno se tiene que detener ahí, se tiene que bajar, ¿no? Esa, con la doble. No sé si ustedes han hecho ese tour. No sé, yo creo que Juan lo llevó allá ahí. Aquí no se monta ahí en esos camiones, ¿cómo se dice? En autobuses. Turibus. ¿Cómo se llama? Turibus. Turibus, ¿no? Y entonces donde uno quiere ver, se baja ahí, se queda y después toma el otro que viene. Pero ahora nosotros no podemos hacer eso, así que Podemos bajar. ¿qué quería decir usted? Yo tengo duda ahorita que dices sobre cómo o sea, está el método de los sutras, el método de la Abhidhamma aquí en este libro. O como que me surge la duda porque el Buda explicó con más detalle todos esos conceptos que están en los sutras a los devas y en los discursos a no tanto detalle. O sea, ¿por qué considera usted que fue así? Bueno, la razón es porque se dice de que los devas son los únicos que están en condiciones de aprender el Abhidhamma completo del Buda, ¿no? Entonces, pero muchas de las cosas que están, o sea, no quiere decir de que haya algo nuevo en el Abhidhamma. Eso es importante entender de que en el Abhidhamma no hay nada nuevo. Usted explicaba en la clase anterior que el Buda escogió a los devas porque son los únicos que pueden estar en una postura durante todo el discurso. O sea que el Buda, sí. 3 meses. Y también ahí hay una serie de cosas de que el Buda habla a una velocidad increíble, ¿no? Para poder exponer todo el Abhidhamma, ¿no? ¿Y cómo es eso posible? ¿No? O sea, no podemos entrar en eso, pero eso tiene que ver con el manejo de la realidad última y la realidad convencional. Pero entonces sí quería que los humanos lo supieran, aunque no pudiéramos escucharlo en 3 meses como los devas. Bueno, pero el Buda impartió el Abhidhamma también a Sariputta, y después vamos a ver ahí, porque hay, o sea, ahora personas y estudiosos que que el Abhidhamma es una elaboración escolástica posterior. Entonces, en esta introducción, que en realidad ya la hicimos en el curso de Abhidhamma, uno trata de demostrar que esa postura es incorrecta, porque nosotros vamos a demostrar usando la canasta del Vinaya, la canasta de la disciplina y la canasta de los sutras, que el Buda enseñó en la vida. O sea, entonces, porque hay pruebas en las dos canastas para... ¿no? Y hay dos cosas que son, digamos, que después se las voy a explicar, que cualquier de esas teorías que tienen los estudiosos de que en la vida más algo superior se cae. Exacto. Pero cuando lleguemos a eso, vamos a hablar. Entonces el Dhatu Kata es el tercer libro, que es el discurso sobre los elementos, y está completamente escrito en forma de preguntas y respuestas. O sea que, por ejemplo, también el sexto libro de Abhidhamma, el Yamaka, es así. ¿No? Está escrito, hace una pregunta y la responde. Que es un método también que se usa mucho en los sutras. El Buda hace una pregunta y él mismo la contesta, ¿no? O sea, si ustedes han leído los sutras, se van a ver eso. Entonces estudia todos los fenómenos con referencia a la triple división de agregados, bases sensoriales y elementos. Ahora, cuando uno estudia Abhidhamma, uno va a entender la correlación que hay entre los agregados, las bases y los elementos. ¿No? Esa es otra cosa de que el estudio de la Abhidhamma es muy importante, ¿no? En realidad, o sea, son distintas formas de ver los dhammas, ¿no? Entonces, buscando determinar si y hasta qué punto los fenómenos están incluidos o no incluidos en ellos, y hasta qué punto están asociados o disociados de ellos. Ok. Y el cuarto libro de Abhidhamma es el Pugala Pañati, que es Conceptos de Individuos, y es el único libro de la Abhidhamma Pitaka que se parece más al método de los suttas que a la Abhidhamma mismo. Comienza con una enumeración general de los tipos de conceptos. Es muy interesante esto también. Toda la teoría de los conceptos, o llamémosle, toda la cuestión de los conceptos, ¿no?
Entonces, ahí hay una explicación y también el comentario del Pugala Pañati, ¿no? Y esto sugiere que el propósito inicial del mismo es servir como suplemento a los otros libros para incluir las realidades conceptuales excluidas debido a la estricta aplicación del método de la Abhidhamma. El grueso del tratado provee definiciones formales de los diferentes tipos de individuos, y hay distintos tipos de individuos, por eso también ahí tenemos una lista de los distintos tipos de individuos. Tiene 10 capítulos, el primero trata de tipos de individuos de uno en uno, el segundo en pares, el tercero en grupos de 3, etc. Y el quinto libro, el Kata Vatu. Puntos de controversia. Literalmente Vatu significa algo así como bases, ¿no? O puntos. Sí, Kata es del discurso, de la conversación, ¿no? Y el Kata Vatu es un polémico tratado atribuido al Bhikkhu Moggalliputta Tissa. Ustedes saben de que Moggalliputta Tissa fue el monje que presidió el tercer concilio budista bajo el auspicio del rey Asoka. Y se dice que él compiló este libro durante la época del emperador Asoka, 218 años después del parinirvana del Buda, para refutar opiniones heterodoxas de las escuelas budistas fuera del budismo Theravada. En 218 años, imagínense, había más de 18 escuelas. Imagínense ahora que han pasado más de 2500 años. ¿No? ¿No? Los comentarios defienden su inclusión en el canon, sosteniendo que el mismo Buda, previendo los errores que surgirían, estableció el esbozo de la refutación, el cual Moggalliputta Tissa simplemente completó de acuerdo con la intención del maestro. O sea, de que se dice que el Buda fijó, digamos, entonces Moggalliputta simplemente explicó todas esas cosas. Eso es interesante, este libro. Y el sexto libro es el Yamaka, que es el libro de pares. Tiene como propósito, que también son 3 volúmenes, resolver ambigüedades y definir el uso preciso de los términos técnicos. Es llamado así debido a su método de tratamiento, el cual emplea sistemáticamente el método dual de agrupar una pregunta y su formulación opuesta. Por ejemplo, el primer par de preguntas en el primer capítulo dice: ¿todos los fenómenos sanos son raíces sanas? ¿Todos los dhammas sanas son raíces sanas? ¿Sí o no? ¿Todas las raíces sanas son fenómenos sanos? Este libro contiene 10 capítulos: raíces, agregados, bases sensoriales, elementos, verdades, formaciones, disposiciones latentes, conciencia, fenómenos y facultades. Y llegamos al séptimo. Y es el Patana, que es el libro de relaciones condicionales. Es probablemente el tratado más importante de la Abhidhamma Pitaka, y a lo mejor de todo el canon, y es designado como el gran tratado, Mahapakarana. Gigantesco tanto en extensión como en sustancia, este tratado comprende 5 volúmenes que suman 2500 páginas en la edición del Sexto Concilio en Pali escritura birmana. El propósito del Patana es aplicar el esquema de las 24 relaciones condicionales a todos los fenómenos de la matriz de la vida. O sea, hay 24 relaciones condicionales en el Patana. Entonces, estos 5 volúmenes lo que se encargan es aplicar esas 24 relaciones a cada una de las triadas y a cada una de las diadas, ¿no? La parte principal de este tratado tiene 4 grandes divisiones: origen de acuerdo con el método positivo, de acuerdo con el método negativo, de acuerdo con el método positivo y negativo, y de acuerdo con el método negativo y positivo. A su vez, cada una de estas tiene 6 subdivisiones
origen de triadas, de pares y triadas combinadas, de triadas y pares combinados, de triadas y triadas combinadas y de pares y pares combinados. Dentro de este modelo de 24 secciones, los 24 modos de condicionalidad se aplican en debido orden a todos los fenómenos de la existencia en todas las permutaciones concebibles. A pesar de su formato tabular y árido, aún desde un punto de vista humanista profano, el Patana puede ser fácilmente calificado como una de las obras verdaderamente monumentales de la mente humana. Notable por su vastedad de visión, su rigurosa consistencia y su esmerada atención a los detalles. Para el doctor Orsia Theravada es el testimonio más elocuente de la omnisciencia del Buda. Isabel tiene un libro del Patana en su sala de meditación. Así que son 5 volúmenes, pero ella tiene uno. ¿No? Así que el Patana es... O sea, y nosotros vamos a estudiar el Patana en el 8º capítulo del compendio. Así que... Entonces esos son los 7 libros de la vida. Entonces ahí están de nuevo para que por lo menos nos acordemos de los nombres. A ver si... Venerable, ¿cuál de estos figura más en el compendio de la Abhidhamma? No, el compendio de la Abhidhamma, bueno, sí, bueno. El Dhammasangani, el Vivanga y el Patana. Y hay parte de Pugalapañati en el capítulo 8. Sí, más o menos. Sí, la otra clase alguien me preguntó algo sobre esto. ¿Cómo se enlazan los 7 libros de la Abhidhamma con... Lo que pasa es que el compendio de la Abhidhamma es muy diestro el autor, ¿no? Entonces él explica lo importante de la Abhidhamma, ¿no? Que es parte del Dhammasangani, parte del Vivanga, parte del Patana. O sea, porque toda la cuestión de procesos cognitivos que se estudia en el compendio del capítulo 4, en realidad eso es algo que se hace a través del Patana. O sea, el autor nos lo dice, ¿no? ¿Cómo funciona la conciencia? Porque la conciencia funciona de acuerdo a un orden. Una conciencia tiene que seguir a otra conciencia, entonces hay un orden especificado. Y ese orden es por las leyes del Patana, las relaciones condicionales, ¿no? Entonces el capítulo 4 se explica eso, pero uno ni se entera de que existe el Patana hasta que estudia el capítulo 8. ¿No? Pero bueno. Ahora, estudiar esos 7 libros es imposible. Entonces, entonces uno necesita recurrir a los comentarios. ¿No? No sé, imposible sin los comentarios. Ahora, vamos a leer y vamos a detenernos un poco aquí. Cuando la autoría de los comentarios se atribuye a Acharya Buddhaghosa, Buddhaghosa es un monje muy famoso. O sea, yo creo de que después del Buda, o sea, digamos que vino después, o sea, porque él era una persona originaria de la India, lo que sabemos, y fue a Sri Lanka en el siglo V de esta era. O sea, estamos hablando del año 400 más o menos, ¿no? Entonces, y él es autor no de todos, pero de gran parte de los comentarios. Ahora leamos esto primero. Ahora, cuando la autoría de los comentarios se atribuye a Acharya Buddhaghosa, no debería suponerse que son composiciones originales o incluso tentativas originales de interpretar el material tradicional o el material canónico. Son más bien versiones cuidadosamente editadas del vasto cuerpo de material exegético acumulado
que Buddhaghosa encontró en el monasterio Mahavihara en Anuradhapura, en Sri Lanka. Este material debe haber precedido por siglos al gran comentarista, representando los esfuerzos colectivos de generaciones de maestros budistas eruditos para elucidar el significado del Abhidhamma canónico. O sea, de que cuando el comentario, o sea, olvídense la palabra comentario, ¿no? O sea, porque mucha gente se cree que cuando uno dice un comentario es que yo doy mi opinión sobre algo, ¿no? Pero en realidad, de acuerdo con la tradición Theravada, cuando mismo Buda vivía, ya surgió esta tradición de interpretar, o sea, entender lo que el Buda estaba diciendo, ¿no? Entonces, cuando el Buda muere y se celebra el primer concilio budista, no solamente se registra el material canónico, sino también se registra lo que se llama en Pali el Mahatakata que es el gran comentario. O sea, olvídense del término comentario, pero digo, y a diferencia del material canónico, que es la palabra del Buda y eso es inviolable, no se puede modificar, el comentario continuó siendo agregado por sabios budistas, ¿no? Para entender muchas cosas que no eran entendibles. Entonces, cuando el budismo fue a Sri Lanka, con la Mahinda, que no solamente llevó el Tipitaka, el canon, sino también llevó el Mahatakata, el gran comentario, ¿no? Y Buddhaghosa fue a Sri Lanka en el siglo V. O sea, estamos hablando de 1000 años después de la muerte del Buda, prácticamente. No, más o menos. Y es interesante la razón por la cual Buddhaghosa fue a Sri Lanka. Él era originario de la India. Era un monje. Su maestro les dijo que en la India se había perdido toda esta tradición, que fuera a Sri Lanka donde estaba conservado. Entonces fue a Sri Lanka, a este lugar, que yo espero que hagan una abolición mental para poder visitar este lugar que es Anuradhapura, donde está todo este complejo, ¿no? Entonces Buddhaghosa fue ahí y él encontró todo este material exegético también, que había sido acumulado a través de los siglos desde que había muerto el Buda, ¿no? Entonces lo que él hizo fue simplemente editar eso que ya estaba. Simplemente. Buddhaghosa no agregó nada de su parte, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama los comentarios, todos, no solamente de la vida, ¿no? Y ahora, o sea, da mucho gusto de que haya estudiosos y gente, ¿no? que se dedica a estudiar todo esto porque el conocimiento del budismo se está expandiendo cada vez más y todo eso, ¿no? Pero también, o sea, hay una tendencia a no entender, por ejemplo, esto. Yo veo. Es muy difícil analizar la estructura de los comentarios de Buddhaghosa, porque son capas de material que vienen de la época del Buda hasta que él llegó a Sri Lanka, ¿no? ¿Cuándo, o sea, se compuso eso? O sea, y primero sí era una tradición oral, ¿no? Ahora, por eso esta explicación que tiene la introducción del compendio está muy bien. Por favor, grábense esto porque esto es correcto. Entonces lo que Buddhaghosa fue, encontró este material y lo editó en Pali. Y entonces, nosotros hay 3 comentarios de la Abhidhamma nada más. Entonces, en la primera columna ustedes tienen los libros canónicos. Ahí tienen con las traducciones, Dhammasangani, Vidanga, ¿no? Atukata, Pugalapanyati, Katabatu, Yamaka y Pata. Y en la columna derecha tienen los comentarios el Dhammasangani tiene un comentario muy importante que se llama Lata Salini. Entonces, por eso, con el Lata Salini se puede estudiar el Dhammasangani, ¿no? Y el Vivanga tiene un comentario también muy importante que es el Samoja Vinodani.
¿no? Que están en los comentarios ahí, ¿no? Y ahora, los restantes 5 libros de la Abhidhamma tienen solamente un comentario, que se llama el Panchapakarana. Panchapakarana significa el tratado de 5. ¿No? O sea, de que es un comentario que es de 5 libros. Y ese comentario no es muy largo, ¿no? O sea, imagínense que tienen el libro como el Patana y que solamente el Patana tiene una parte de el tercer comentario. Entonces ahí ustedes tienen los comentarios. Esos comentarios son fundamentales. Entonces, ¿me siguen? Ahora, otros comentarios de la vida. Entonces, este mismo tipo de literatura también pertenece al Visuddhimagga, que es el sendero de la purificación, también compuesto por Buddhaghosa. Si bien este último tratado es primordialmente una gran enciclopedia de meditación, el Visuddhimagga es como una especie de enciclopedia para cómo predicar samatha y vipassana, ¿no? Tiene 4 capítulos, 14, 15, 16 y 17, ¿no? Donde se trata sobre la Abhidhamma. O sea, que de acuerdo con el Visuddhimagga, antes de practicar vipassana, uno tiene que aprender Abhidhamma. Entonces, por eso, uno tiene que pasar el capítulo 14, 15, 16 y 17, y después que estudió esos 4 capítulos, entonces uno puede practicar vipassana. O sea, de acuerdo con el Visuddhimagga. Entonces, también el Visuddhimagga es muy cortito, en realidad, 4 capítulos, toda la vida. Pero bueno, el Visuddhimagga también tiene ahí. Y el Visuddhimagga, el capítulo 17, trata el Paticca-Samuppada, que es el origen condicionado, utilizando las 24 relaciones universales del Pata. O sea que hay 2 partes en el canon solamente, donde se explica el Visuddhimagga, el origen condicionado, por medio de las 24 relaciones. En el Visuddhimagga y en el comentario del segundo libro de Abhidhamma, que es el Samoja Vinodana. El comentario del Vivanga, ahí también ustedes tienen la explicación del origen condicionado en base a las 24 relaciones universales, ¿no? En el curso que dio de Explorando el Origen Condicionado, ¿utiliza esas herramientas para el curso? No, yo creo que no. ¿Usted lo vio? Sí. ¿Y lo utiliza? No, yo creo que no utiliza. En el único lugar, no, ninguna parte hemos usado eso. Porque estudiar eso, ahora, cuando estudiamos nosotros el capítulo 8 del compendio, tampoco Anuruddha, el autor del compendio, explica el origen condicionado de acuerdo con el Patana, porque eso es muy difícil. Pero en la edición segunda del compendio nosotros agregamos unos cuadros que el Venerable hizo, que están en los apéndices, donde uno puede utilizar esos cuadros para entender el origen condicionado de acuerdo con las 24 relaciones universales. Pero no, nunca hemos tratado eso. No, porque para eso hay que estudiar todo el... ¿no? Bueno, sigamos, a ver si algún día podemos... ¿no? Ahora, los comentarios no son suficientes. Entonces vienen los subcomentarios, ¿no? Entonces los subcomentarios en Pali se llaman tika, ¿no? Entonces cada uno de los comentarios a su vez tiene subcomentarios, ¿no? Entonces ya hay 2 tipos de subcomentarios. Mula tika, que son el subcomentario principal. Entonces, y fueron compuestos por el bhikkhu de Sri Lanka, Acharya-nanda, no se sabe bien, siglos VII, VIII o IX. Y a su vez, los subcomentarios tienen un subcomentario que es Anutika, compuesto por Dhammapala, ¿no? Discípulo de Ananda.
O sea que han vivido en la misma época. Ahora, de acuerdo con esto, este Dhammapala debe distinguirse del gran Acharya Dhammapala, autor de los varios comentarios importantes y de los tikas de los tratados de Buddha ahora. Este Acharya Dhammapala, el famoso, ¿no? O el gran, realmente, o sea, lo que pasa es de que la figura de Buddhaghosa no es como eclipsa todo, ¿no? Pero realmente este Acharya Dhammapala es autor del comentario del Udana, del Itivuttaka, del Vimanavatu, del Petavatu, son todos libros canónicos, del Theragata, del Therigatha, que nosotros estamos traduciendo eso en el grupo de Pali, el comentario del Therigatha, que es de Acharyananda. O sea, de que ahora hay un estudioso occidental que escribió, yo tenía un libro ahí que tiene una especie de historia de literatura pali, o sea, con todos los textos. Winiver, un alemán. A ver, permítame. Ya no lo encuentro. Está. Bueno, él sostiene, no lo encuentro, que en realidad no había dos Dhammapalas, que solamente había uno. Y que este Dhammapala, el gran Dhammapala, es el mismo que es el autor de los tikas, de los anutikas, de los subcomentarios. En realidad, no sé, o sea, pero la tradición sostiene, ¿no?, que son diferentes. O sea, el Dhammapala que a nosotros nos interesa en el Abhidhamma es diferente que el autor de los comentarios que le estoy comentando. No, pero este Dhammapala es el autor de los comentarios, esto. También es el autor del comentario del Visuddhimagga, que es una obra muy importante en Pali, en la tradición Theravada, ¿no? Y también hay otro comentarista que es muy famoso, que es Buddhadatta, que es también el autor de la Abhidhammavatara, que es el primer compendio, ¿no? Entonces, para poder estudiar los comentarios, entonces nosotros después tenemos los subcomentarios. Ok. Terminamos hoy, ¿no? Entonces eso es, entonces, a ver, no tengo el Zoom. Entonces eso es un poco lo que hemos estudiado hoy en la clase, o sea, cuáles son los 7 libros canónicos del Abhidhamma, y explicamos el contenido de cada uno de los libros, y después hablamos de los comentarios, o sea que hay un comentario del Dhammasangani, que es el Atasalin, un comentario del Vivanga, que es el Samoja Vinodani, y hay un comentario para los 5 tratados restantes. Y después hay subcomentarios atribuidos a este monje de Sri Lankananda, y hay subcomentarios atribuidos al discípulo, bueno, este Acharya Dhammapala. Entonces, y nosotros vamos a estudiar en la próxima clase de que aún así no es fácil estudiar la vida. Entonces, por eso, históricamente, se empezaron a componer estos compendios, estos tratados de Abhidhamma, que ahora nosotros nos permite, por ejemplo, entrar a la Abhidhamma de una manera mucho más. Entonces, y este es el tratado que es uno de estos. Hay 9. Entonces, vamos a quitar el volumen. Si hay alguna pregunta en relación a esto. Así que, ¿sí? ¿Todo bien?
Recordé un discurso venerable en donde Ananda le dijo que todo el origen condicionado y eso, que él lo veía muy claro. Y el Buda lo regaña diciendo, no digas eso porque es por no entenderlo que seguimos en el ciclo de existencia. Sí, es el Mahanidana Sutta, donde Ananda siempre mete la pata, como dice, ¿no? Y siempre Buda lo regaña y le pone las cosas en claro. Sí. Sí, pero también, bueno, si no fuera por Ananda no tendríamos todo esto, ¿no? Porque fue el que recordó y que registró todo eso. Pero sí. A ver, hay una pregunta ahí en el chat que yo... A ver si me lo lee. ¿Alcanza a eso? Así que sí, el Visuddhimagga es de elaboración propia de Buda Ghost. El Visuddhimagga, es buena pregunta esa. En realidad, el Visuddhimagga es considerado un comentario de todo el Tipitaka. Y en realidad lo que Buddhaghosa hace es tomar un verso, una pregunta que le hace un Deva, igual como el Mangala Sutta, bueno, en el Samyutta hay una pregunta que un Deva le hace al Buda, que cómo uno hace para desenredar este enredo, una cosa así, ¿no? Y entonces el Buda le contesta en un verso de 4 líneas, cómo uno hace para desenredar el enredo. Entonces, y el Visuddhimagga en realidad es la exégesis de ese verso de 4 líneas, ¿no? Y en realidad tampoco es algo propio de él, porque lo que Buddhaghosa hace es explicar ese verso de 4 líneas en todo el Visuddhimagga, recurriendo a todo el canon y el Abhidhamma, ¿no? Entonces explica Sila, que es la virtud, recurriendo a todos los libros. Después explica toda la parte de la concentración y recurre. Entonces, todo lo que Buddhaghosa dice en el Visuddhimagga está respaldado por el canon. Y Buddhaghosa es un fan, como se dice, de Sariputta del Patisambhida. Entonces, el Patisambhida es un libro canónico que está atribuido a Sariputta. Entonces, ustedes van a ver en el Visuddhimagga que Buddhaghosa recurre una y otra vez al Patisambhidamagga, ¿no? Para explicar las cosas, ¿no? Y sobre todo la parte de Vipassana, porque las etapas de purificación y los conocimientos de Vipassana, en el único lugar donde están en el canon es en el Patisambhida. Entonces, por eso todos esos capítulos dependen. O sea, pero sí, es una creación de él, podríamos decir el Visuddhimagga, pero en realidad lo que él hace es recurrir continuamente al canon para explicar lo que él está diciendo. Es diferente de los otros comentarios, ¿no? Los comentarios de la Abhidhamma son diferentes, ¿no? Porque, por ejemplo, el comentario del Lama Sangani simplemente, o sea, él le explica las palabras, ¿no? ¿Qué significa kusala, por ejemplo? Entonces, primero explica la etimología de kusala. Y después explica, por ejemplo, en la Tasalina explica que kusala es algo que es mentalmente saludable. Por ejemplo, eso es una... O sea, que cuando uno tiene kusala, la mente está sana, ¿está bien? Kusala es algo que produce buenos resultados, porque uno genera un karma bueno. Eso, y kusala es algo que es irreprochable, incensurable. Entonces, por ejemplo, ustedes van a ver todas las definiciones de todos los términos en el Atasali. Muy interesante. O sea, el Atasali. Ahí tenía, ¿cómo se llama? Había una mano levantada ahí. Sí. Ya la bajaron. Ay, Yo me la levanto donde no. Ok.
eh, los comentarios, o sea, los comentarios y los subcomentarios vienen aparte de los comentarios, o sea, son, o sea, no puedes agarrar los comentarios y ahí mismo vienen los comentarios, sino vienen separados. Son libros separados. Okay. ¿No? O sea, de que, por ejemplo, ahí nosotros tenemos, aquí, por ejemplo, en la biblioteca hay 51 comentarios. ¿No? Entonces, ahí entre esos 51 comentarios está el Atasalini, del comentario del primer libro de Abhidhamma, el Samoja Vinodani, del segundo libro de Abhidhamma, y después está el Pancha Pakarana Atakata, que es el de los 5 tratados restantes. Entonces, son 3 libros diferentes. Y después los subcomentarios están ahí también, ¿no? O sea, hay 3 subcomentarios. Bueno, en los subcomentarios, a ver si usted quiere, a ver si me lo ubica. Sí. A ver el subcomentario del primer libro de Abhidhamma. Entonces, a ver. ¿Cuál era? A ver, díganlo. ¿Cuál era el nombre del subcomentario? A ver, dame Sanganitika, no sé cómo dice. Son los últimos. ¿Qué es eso? Entonces, eso, ahora, lo que viene junto son, a veces en la edición del Sexto Concilio, el subcomentario y el subcomentario están en un solo libro. ¿No? Entonces, a ver si lo ubica. Venerable, los comentarios de la Abhidhamma están traducidos al inglés. El Atasalini hay una traducción de un birmano que se llama Pemontin, y hay una traducción del segundo comentario del Samoja Vinodani, 2 volúmenes, Vicuñanamoli, y el tercero no. El tercero no está. El comentario eso está en línea, en PDF, si quiere después se lo comparto. Vaya. Wow. Muy bien. Aquí está, Este, por ejemplo, aquí están los dos. El Mula Tika y el Anu Tika, que es el Mula es el comentario raíz y el Anu Tika es el subcomentario. Es bastante voluminoso, el primer libro, ¿no? Entonces aquí usted tiene, entonces en los subcomentarios están los dos. Entonces ahí dice, son distintos autores, por eso no, pero están los 2 libros. Pero los comentarios no, o sea, los comentarios cada uno está. O sea que uno tiene que recurrir a los libros individualmente. Ahí en la página de Budihispano hay una concordancia del canon Pali, de los comentarios, los subcomentarios. Y entonces ahí usted puede ver cuáles son los comentarios y los subcomentarios, y también puede picarle ahí a los links y entrar a los libros en los alfabetos romanos, ¿no? Así que sí. Venerable, cuando Buddhaghosa va a Sri Lanka, él ya iba con la intención pues, o sea, ya conocía la doctrina e iba con la intención de tal vez elaborar algo más acerca del canon Pali, como lo hizo, pues. Su maestro lo manda a Sri Lanka, ¿no? Para que él encuentre, digamos, todo lo que se había perdido en la India. ¿No? Entonces, y él ahí, cuando llega al gran monasterio, porque aparentemente él escribió el Atasalini todavía en la India. Eso se dice. O sea, que lo primero que él hizo fue el Atasalini, que es el comentario del primer libro de Abhidhamma. Y después, cuando llegó a Sri Lanka, lo primero que hizo fue el Visuddhimagga. Entonces, hay toda una historia mágica ahí, de que él escribió el Visuddhimagga y cuando se tenía que presentar a los mahateras del monasterio y que los devas les comieron los manuscritos. 3 veces, ¿no? Se tuvo que escribir todo de nuevo, ¿no? Y se lo hicieron otra vez de nuevo, ¿no? Entonces,
Entonces después cuando escribió por última vez aparecieron los otros y cotejaron y todo concordaba. Entonces son todas estas historias, ¿no? Que están ahí escritas, uno no sabe. Ah, entonces, sí, o sea que el Mahavihara, que el gran monasterio está en Sri Lanka, es donde todo el Theravada prácticamente, de donde viene el Theravada, ¿no? Porque no obstante el budismo Theravada fue a Myanmar y a Tailandia y a todo el sudeste de Asia a partir de Asoka, pero donde se elabora todo esto es en Sri Lanka y después va a esos países, ¿no? O sea que el rol de Sri Lanka es fundamental en la historia del budismo Theravada, ¿no? Todo viene de ahí. Así es. Muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, continuaremos la próxima clase. Mañana tenemos la clase número 3 de Pali. Seguimos con las clases normales por ahora. Así que bueno, voy a dejar de grabar.